Los transformadores de corriente, también denominados TC, funcionan las 24 horas del día y los 7 días a la semana en centrales eléctricas, subestaciones, instalaciones industriales y en muchas otras aplicaciones, y por lo general tienen una vida útil de décadas. La selección y el mantenimiento adecuados del transformador de corriente son importantes para el funcionamiento seguro y confiable de los sistemas de protección y para la medición y facturación correctas de la energía. Las normas internacionales describen las características de clase de los transformadores de corriente de protección y de medición. Los transformadores de corriente de protección tienen que transformar corrientes desde un pequeño porcentaje de la corriente normal hasta muchas veces su valor durante condiciones de falla. La corriente secundaria producida por el transformador de corriente tiene que ser proporcional a la corriente que fluye en el sistema eléctrico en todo el rango, dentro de una exactitud definida. La exactitud es el criterio fundamental para los transformadores de corrientes de medición, ya que las consecuencias económicas de una facturación incorrecta pueden ser muy importantes. Las normas aplicables definen la relación y la exactitud de fase que tiene que proporcionar el transformador de corriente en su rango de funcionamiento especificado. Para garantizar una protección confiable y una medición correcta, hay que probar los transformadores de corriente en varias etapas de su ciclo de vida. Los fabricantes verifican los parámetros necesarios durante el diseño y la fabricación. Tras el envío y la instalación, los ingenieros de puesta en servicio comprueban el cableado y verifican que el transformador de corriente funcionará correctamente en la planta con la carga de servicio real. Los circuitos del transformador de corriente se vuelven a comprobar cuando se modifica una planta. Por ejemplo, cuando se instalan nuevos sistemas de protección y control. Estos sistemas tienen ciclos de vida más cortos que un transformador de corriente, por lo que tales cambios pueden producirse varias veces durante su vida útil. En algunos países es obligatorio comprobar periódicamente la exactitud del transformador de corriente de medición para garantizar una correcta facturación. CT Analyzer de Omicron utiliza la última tecnología, lo que permite una medición completa y precisa de todos los parámetros relevantes del transformador de corriente y puede utilizarse tanto en laboratorios y entornos de prueba como sobre el terreno en las plantas. Es adecuado para probar todos los transformadores de corriente, tipos de baja, media y alta tensión, transformadores de corriente instalados en las bornas de transformadores de potencia, interruptores de potencia o en GIS, para pruebas en fábrica, de puesta en servicio y de reanudación de servicio, o para cualquier revisión periódica durante la vida del transformador de corriente. CT Analyzer determina todos los parámetros relevantes de un transformador de corriente durante una prueba que dura normalmente 1 minuto. Inyecta una señal de frecuencia variable en el lado secundario del transformador de corriente y mide la corriente inyectada en los terminales secundarios y la tensión correspondiente aplicada, así como la tensión inducida en el lado primario. Mide la resistencia CC del devanado, la curva de excitación y la relación de transformación. Determina todos los parámetros del modelo del transformador de corriente y muestra los datos de exactitud para todos los valores de corriente y de carga. Para los transformadores de corriente de protección, los resultados incluyen la tensión de terminal, el factor límite de exactitud con la carga real y los parámetros que determinan su comportamiento ante transitorios. Su función Remalizer mide la remanencia magnética del núcleo del transformador de corriente, lo que sirve para analizar un comportamiento inesperado de la protección, como un disparo o un no disparo incorrecto, debido a la saturación del transformador de corriente. Para los transformadores de corriente de medición, mide la exactitud de la amplitud y del ángulo de fase para las combinaciones de corriente y carga primarias, como se definen en la norma correspondiente, y evalúa automáticamente si el transformador de corriente está dentro de los límites especificados. Muestra el factor de seguridad del instrumento con la carga real, verificando la protección del contador contra sobrecorriente. También puede calcular el error de amplitud y de fase para cualquier combinación de corriente y carga primarias que requiera el usuario. Incluso dentro del entorno electromagnético extremo de una subestación o central eléctrica de alta tensión, puede confiarse en que proporcionará un alto nivel de exactitud. Su precisión ha sido confirmada por los principales institutos de pruebas internacionales como PTB, KEMA y Wuhan Institute.
Los resultados de medición se pueden transferir a una computadora o portátil para la generación de informes. Las plantillas de informes pueden personalizarse con facilidad, por ejemplo, para incluir los logotipos de la empresa. Se puede seleccionar entre muchos idiomas para la interfaz de usuario o la generación de informes, y puede cambiarse fácilmente el idioma en todo momento. También se puede manejar CT Analyzer a través de una computadora o portátil, lo que permite la comodidad de trabajar con un ratón y un teclado. Los parámetros de un transformador de corriente medido también se pueden exportar a programas de simulación de red, lo que permite calcular las corrientes de falla eléctrica basándose en el comportamiento real del transformador de corriente. Las mediciones completas, exactas y rápidas de CT Analyzer para todo tipo de transformadores de corriente benefician a los fabricantes de transformadores de corriente, transformadores de potencia, generadores o subestaciones de alta tensión, a los ingenieros de puesta en servicio y a los ingenieros de las compañías eléctricas que trabajan en protección y medición.